el gradiente conjugado. Digamos, este es como lo que es el objetivo final. El objetivo es crear un método, un precondicionador que genere, pero para eso vamos a utilizar varias herramientas. Entonces, volviendo con la motivación, mi ecuación diferencial de segundo orden, es un método, es una ecuación modelo de dos materiales. Un material puede ser 1 y el otro material puede ser 10 a la menos 5, o sea, una diferencia bastante grande. Entonces, esto nos genera muchos problemas a la hora de resolver. Por ejemplo, con el gradiente conjugado, que se utilizan con una tolerancia de 10 a la menos 8, que es poca, 5.000 iteraciones, digamos que lo utilizamos con otro método combinado, que es factorización de Cholesky, la factorización incompleta, y cuando se quiere resolver, se observa lo siguiente. Ahí muestro una tabla que es básicamente el gradiente conjugado solo, el gradiente conjugado y el gradiente conjugado combinado con el incomplete Cholesky. Mientras más vaya aumentando los grados de libertad, por ejemplo, ahí se comenzó con 2.000, que eso es casi insignificante, hasta llegar a medio millón, aproximadamente medio millón de incógnitas, logramos el número máximo de iteración, 5.000. O sea que lo más seguro es que el método no convergió. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que no converge, entonces eso se traduce en tiempo. Pueden pasar que 2, 3 horas, 4 horas con un método, un sistema pequeño, pero en la práctica esos sistemas tienden a ser de millones, 2 millones pequeños, 5 millones pequeños, 50 millones, ya se utiliza con una supercomputadora, 100 millones, y esos son los que en realidad se resuelven. Entonces, tenemos los inconvenientes que el gradiente conjugado es lento, factorización incompleta, necesito ciertas condiciones específicas para poderla realizar, que sea la matriz simétrica, y no siempre existe la factorización, que eso, variando el grado de aproximación, puede cambiar o puede que no exista más bien. Entonces, la idea es construir un precondicionador, pero debe estar siempre basado en la ecuación diferencial y que sea idóneo para el método que vamos a resolver. Entonces, voy a dar los preliminares, que va a ser primero la ecuación lo que es la ecuación diferencial, el método local discontinuo Galerkin, y después multiniveles y el análisis Fourier, que son van a ser combinar todos esos elementos para diseñar una técnica multiniveles, y de paso también aplicárselo a otras técnicas ya conocidas y ver la comparación entre ellas. Entonces, básicamente eso consiste. Ahora, la técnica multiniveles en sí, ¿qué es? Tengo un espacio original, ahí muestro unos mallados y otros mallados con menos cantidad de celdas, que eso sería de pasar de una solución de un espacio a otro espacio, en el cual el que tiene menos celdas es mucho más fácil de resolver. Esa es la idea. ¿Y por qué local discontinuo? Pues básicamente porque muchas de sus ventajas se complementa con las propiedades físicas del problema que se va a resolver. Si es ecuación de calor, conserva el flujo calórico. Si es la ecuación de Maxwell, conserva ya sea el flujo magnético o el flujo eléctrico, lo conserva. También que se puede aplicar polinomios de alto orden, de polinomios de grado 1, grado 2, grado 10, y se mantiene bien. Y también que la estabilidad de este método no es un valor específico como en otros métodos. O sea que su precisión y estabilidad es superior. Ok, entonces normalmente de lo que se conoce de literatura es de los métodos multiniveles en local discontinuo, es básicamente a técnicas que se aplicaron a otro método, pero no se ha creado ni uno, bueno, no se ha creado uno que sea específico de él y que sea de función de forma geométrica. Está lo que es el precondicionador semialgebraico, pero ese solo es para grado 1 y solo tiene 2 niveles. No tenemos más niveles. Y está el de alto orden, representado por Olsen, en el cual este está alto orden, pero igual, solo 2 niveles. Y la idea es construir un método que tenga varios niveles, se comporte bien, sea robusto. El problema modelo es el siguiente. Una ecuación diferencial de segundo orden puede tener diferentes materiales entre el dominio. Condiciones de borde, pues serían la de Dirichlet, también pueden ser Neumann, pero por las específicas de lo que es el análisis Fourier, pues lo vamos a después reducir y ponerle ciertas condiciones, en cual nos va a dar
unas muy buenas expresiones. El local discontinuo, pues, consistiría en lo siguiente. Tengo una ecuación de segundo orden y normalmente esto no se resuelve con un segundo orden directamente. Eso sería otro método, pero el local discontinuo tiene la particularidad que lo voy a transformar en un sistema de primer orden, agregando una variable auxiliar que absorba lo que es el gradiente. Después de obtener ese sistema, nuevo sistema, pues sería la formulación débil. Agarro funciones de prueba en espacios de aproximación, los multiplico, hago la integración, tengo su formulación débil y el problema de elemento finito a resolver sería este, en el cual tiene unos términos importantes, por ejemplo, lo que es U sombrero y Q sombrero son lo que se le conoce como flujo numérico. Y también tenemos el término S que corresponde a lo que es el término de estabilidad que nos garantiza que el método converge. Los espacios de aproximación, para decir lo que son local discontinuos, pues consiste en lo siguiente. Son espacios de aproximación en un mallado, ya sea una malla cartesiana o unas mallas, mallas triangulares, o otro tipo de mallas. No tengo que forzar la continuidad entre esas celdas. Cada celda puede tener su propio grado de aproximación o no necesariamente tiene que compartir información con la otra celda. Esa es la ventaja del método. Ahora, hay que imponer ciertas condiciones para que el método converja o para que funcione. Por ejemplo, lo que son los flujos numéricos es básicamente la aproximación entre dos celdas juntas. Yo tengo dos celdas juntas, entonces quiero saber la aproximación en lo que ya sea celda en una dimensión, celda derecha, celda izquierda. Entonces, ¿cómo sé cómo se comporta? Pues el flujo numérico me da una aproximación, ya sea considero una celda o la otra celda o un promedio de ambas. Esa es la forma en que se elige el flujo numérico, lo que es U barra, U sombrero y Q sombrero. Y si es en el borde, pues consideramos la condición de borde. Si es una función de condición de Dirichlet, pues esa es la aproximación. Y el término de estabilidad, pues es una forma de imponer débilmente la continuidad para que el método converja. Básicamente es decir, si estas dos celdas tienen el mismo valor, se es continua, justamente no importa qué flujo consideres, siempre la función va a comportarse igual en ambos. Esa es la ventaja. Y en los bordes, pues tenemos una diferencia entre la función aproximada y lo que es la información dada por las condiciones de borde. Este es básicamente lo que es el local discontinuo y esto nos va a producir un sistema lineal. El sistema lineal que se tiene básicamente tiene una estructura por bloques y esto es lo que normalmente se resuelve. Básicamente es transformar la ecuación diferencial en un sistema lineal que se puede utilizar por medio de computadoras, aproximarlo. Y esto, digamos, es lo tradicional. Ahora la cuestión, ¿cómo se resuelve? Normalmente esto es lo que genera problemas. Pueden ser métodos matrices extremadamente grandes, complicadas de resolver y tarda un tiempo extremadamente grande. Entonces, la forma en que se resuelve o se puede ayudar a resolver el sistema es básicamente utilizando el sistema multiniveles. Pero también vamos a introducir lo que es el análisis Fourier para la ecuación diferencial, pero traducido a la matriz, que es básicamente una forma de, si fuera aplicado directamente a la ecuación diferencial, sería una forma de linearizarla, pero ya tenemos linealizado el sistema, ahora le aplicamos mejor el análisis Fourier al sistema. Tenemos unas cuantas consideraciones. Primero, el dominio es infinito, ya no es un dominio acotado, sino infinito. Es uniformemente particionado y material homogéneo, o sea, no hay diferencias materiales. La ventaja de esto, bueno, la ventaja es que nos va a ayudar a obtener ciertas cuotas de convergencia de ciertos parámetros, como los parámetros de suavizamiento y el factor de convergencia. Y nos va a ayudar a la hora de diseñar o crear nuevos operadores, que es la idea, generar básicamente, con el análisis de Fourier, vamos a generar una familia de soluciones y para saber cuál es la mejor, pues sería básicamente minimizar con el factor de convergencia. El análisis, lo que es la transforma de Fourier, básicamente se basa en considerar las funciones base, lo que tenemos la función base, que depende solo en la dirección, en esta segunda dimensión sería en la dirección de X, que sería IZN, donde esto va en la dirección de X.
Si fuera en dos dimensiones, pues sería en la dirección de y y dirección de x, o sea que teníamos una función, un producto cartesiano de dos funciones. Lo que nos interesa es calcular el espectro, porque lo que se obtiene con la transforma Fourier es básicamente descomponer un sistema, una señal en sus múltiples componentes, que esos componentes corresponden a lo que se le sería el conjunto de autovalores de la matriz o autovalores del sistema diferencial. Y vamos a separarlo en dos conjuntos, lo que sería la frecuencia, baja frecuencia, que es donde el ángulo anda entre menos pi medios a pi medios, y alta frecuencia, sería de menos pi a pi medios, quitándole los de baja frecuencia. ¿Por qué es importante separarlo? Porque en baja frecuencia hay un componente multiniveles que funciona y lo que hace es suavizar la solución, eliminar ciertas oscilaciones producidas de pasar de un espacio a otro espacio. Y tenemos lo que se define como factor de suavizado. Este es, en alta frecuencia. También tenemos lo que es lo del factor de convergencia, que es lo que nos interesa. Básicamente, este nos mide la eficiencia del método, qué tan rápido es. Si este valor es lo más cercano a cero, significa que es extremadamente rápido. Normalmente lo que se quiere para que converja un método iterativo es que el factor de convergencia sea menor que 1. Eso lo cubre un montón de métodos, pero básicamente más cercano a 1 tarda más tiempo. Mientras más cercano a 0, pues mucho menos iteraciones de aproximación. Y para conocer lo que es lo del análisis Fourier sería lo siguiente. Tengo mi matriz A, en cual una fila en la matriz A tiene ciertas características, que son ciertos bloques nada más. Los demás bloques de una fila completa mayoría son bloques igual a matrices nulas, pero ciertos bloques son distintos de cero. Por ejemplo, si estoy en una celda, un mallado infinito, pero me concentro en una celda, que sería la celda K, como se muestra, pues tengo vecinos a esa celda, que sería la celda a la derecha y las dos celdas vecinas a la derecha, dos celdas vecinas a la izquierda. Ok, este es lo que sería el stencil de la matriz del local discontinuo. Y la transformada de Fourier se le aplica a ese stencil. La transformada de Fourier básicamente sería la función de base multiplicadas por estos bloques y, bueno, sería la composición entre ellos y nos va a producir el siguiente transformada discreta, como se muestra acá, que si está hacia la derecha, la función base no se va desplazando cada vez, una se va a ir desplazando, va a ser i o 2i, dependiendo si está a la derecha o más a la derecha. Y a la izquierda, pues sería en dirección opuesta, que sería menos i o menos 2i. Ahí se muestra el stencil dependiendo de lo que sería el flujo numérico. El flujo numérico era básicamente si considero la aproximación de la derecha o la aproximación de la izquierda, cuando tengo dos celdas, o la aproximación del promedio entre ambas. Mientras más stencil tiene, digamos, si considero el promedio, tengo un stencil completo. Sería celda central, dos a la derecha, dos a la izquierda. Los de direccional, que se le llama, que solo considero a la derecha o a la izquierda, solo tienen un elemento a la izquierda y un elemento a la derecha. No importa el flujo que elija. Entonces, el análisis Fourier sería esta la matriz. Ese sería lo que sería aplicarla a lo que es la matriz diferencial. Esta matriz ya tenemos una expresión. Básicamente, si hiciera un estudio espectral, sería saber cuáles son comportar autovalores, que si los autovalores se tuviera parte real en la parte igual a cero, pues la matriz es singular, no se podría resolver eso, o qué tan grandes están separados los autovalores. Pero no es lo que nos interesa. Lo que interesa es construir un sistema, un multiniveles. Entonces, el método multiniveles sería el tercer componente que nos va a interesar. El multinivel es, digamos, lo que se le conoce en inglés, multigrid. Básicamente tengo un sistema lineal, derivado de una ecuación diferencial de un dominio que se quiere resolver, que puede ser de varios millones de incógnitas. Entonces, la idea que es, bueno, genero una malla que tenga celdas más grandes, que contengan otras celdas, y poder aproximarla en vez del problema original a la misma ecuación, pero con un dominio más pequeño o un dominio que tenga menor cantidad de grados de libertad o menor incógnitas. Y así es el proceso de hacerlo de forma sucesiva, pasar del espacio original
a un espacio auxiliar, del espacio auxiliar a otro espacio auxiliar, hasta llegar a un sistema que sea fácil de resolver. Fácil de resolver, que sea un método directo o que pueda aplicar técnicas que me lo resuelvan en, digamos, si fuera un método iterativo, en 4 iteraciones. Algo casi instantáneo. Y después esa solución la voy a transportar del espacio más grueso al espacio más fino. Esa es la idea de multiniveles. Ya hay varias que sean multiniveles geométricos, multiniveles algebraicos. Los algebraicos no nos interesa. Si no sería el geométrico, tenemos dos opciones. Las celdas se hacen más grandes o tenemos lo que es el grado de polinomio. En este caso sería celdas más grandes. Entonces, para definir los componentes de multiniveles, solo bastaría con definirlo en dos niveles, de un espacio original a un espacio auxiliar, directamente eso. El espacio auxiliar es más fácil de resolver. Entonces, tenemos sería así, dos particiones. La partición original, que consta de muchas celdas, otra partición gruesa, que es la que tiene menos celdas, el mismo dominio, pero menos celdas más grandes. Cada una de estas particiones está asociada a un espacio de aproximación, lo que conocemos como VH, y un sistema original, complicado de resolver, y también tenemos el espacio auxiliar que está relacionado con el espacio y la partición gruesa, que también tiene su espacio asociado, su sistema asociado. Y vamos a definir ciertos componentes, lo que es el suavizador, que básicamente ¿qué hace? Reducir error de que se pase de un espacio a otro. ¿Qué tipo de suavizadores? Los clásicos son eliminación gaussiana, pero en forma iterativa, o sea que sería Gauss-Seidel, en ese caso, el método de Jacobi, o una factorización incompleta. Tenemos lo que es el operador de prolongación, que lo que hace es básicamente de pasar del espacio grueso al espacio original. El operador de restricción, pues básicamente del original al espacio auxiliar. Y lo que sería nuestra matriz o el sistema auxiliar, que sería el operador AH, para irlo generando. ¿Qué características deben tener? Esto lo debe cumplir todas las prolongaciones y restricciones. La prolongación por lo general debe ser inyectiva, o sea, en términos sería que el núcleo del espacio grueso se conserve en el espacio fino. Por ejemplo, si estamos con ecuaciones diferenciales de segundo orden, escalares, lo que sería la ecuación de Laplace, la ecuación de calor, el núcleo sería básicamente todas las funciones constantes. Ese es mi núcleo. Ese núcleo debe conservarse. Normalmente ese sería lo que debe ser la prolongación. Y la otra sería el operador restricción. Normalmente en la práctica se considera como la restricción igual a la transpuesta del operador prolongación. También existe lo que se llama la restricción natural, que es básicamente transportar los valores de ciertos puntos al espacio más fino. Pero ese no se considera porque no necesariamente es la transpuesta de la prolongación. La matriz AH, que es el operador laplaciano, puede ser directamente la discretización en el método más pequeño, directamente. Y la otra sería lo que se le conoce como la proyección de Galerkin, que sería producto, el producto entre la matriz de restricción, el operador laplaciano y el operador prolongación, que nos va a dar una matriz de menor cantidad de grados de libertad. El propósito de esto va a ser básicamente conservar las propiedades de A sub n. Por eso lo queremos que sea la transpuesta de la prolongación sea la restricción. Porque si tenemos un método, digamos, una ecuación que produce matrices definidas positivas, por ejemplo, el laplaciano produce eso, yo quiero conservar esa propiedad para tener que no hayan problemas con las cantidades físicas. También tenemos la ventaja de que si es definido positivo, podemos utilizar técnicas que son bastante rápidas y efectivas, como el gradiente conjugado. Entonces, esa es la idea que se quiere hacer. Ahora, ¿qué tipo de operadores diferenciar? Bueno, este es el algoritmo de dos niveles. El algoritmo de dos niveles que tenemos, básicamente los siguientes pasos es, aplico lo que sería, te en el espacio original, aplico dos iteraciones o varias iteraciones de suavizado. Esa solución suavizada la paso al espacio más pequeño, al espacio grueso,
Después, esa solución de espacio grueso lo convierto en mi sistema auxiliar, lo resuelvo de forma exacta o aproximada, pero por lo general se usa métodos exactos. Esa solución del método exacto la paso al espacio grande, al espacio fino, lo suavizo otra vez y después devuelvo la solución. Ese es básicamente el método de dos niveles. El suavizado se hace tanto de pasar del grande al pequeño y del pequeño al grande, para que sea simétrico. La matriz de amplificación es la que se muestra a continuación. Entonces, la matriz de amplificación es bastante importante. Es la que vamos a estar utilizando para nuestro análisis. Básicamente esta es la forma en que se resume el método, la ecuación diferencial, para saber si converge o no converge. Y de ahí es el que se hace todo el estudio de autovalores. Para definir lo que son las prolongaciones, las que ya se conoce, la prolongación natural, básicamente es lo siguiente. Tengo una celda gruesa, la divido en dos, que sería el espacio fino. Normalmente las separaciones son múltiplos de dos. La mando al espacio fino, esa celda prima la mando a dos celdas, y lo que se considera es los puntos de los extremos se mantienen, pero el punto en el centro, que ya son de dos funciones, se van a convertir, se va a considerar el promedio de los extremos. Básicamente para que sea la forma en la que se define. Esta es la técnica que utiliza en diferencia finita, elemento finito, y también se extiende a lo que es discontinuo Galois. Es como decirlo, la forma natural de verlo. Pero tiene su problema. Este método fue pensado para diferencias finitas y después para elementos finitos, que funciona bien, pero para discontinuo Galois no necesariamente tan bien. Funciona bien, pero no tan bien. Entonces, esto se sugiere que no es la apropiada. Una dimensión. En dos dimensiones sería algo similar. Los puntos rojos son los grados de libertad, en cual tenemos la celda grande, celda gruesa, pasar a la celda fina a cuatro celdas, y los puntos que están dentro, los puntos en los vértices de todos los cuatro rectángulos, lo que sería 1, 2, 3, 4, serían los valores directos. Y los puntos intermedios serían aproximaciones. Si solo se comparten entre dos, están en la que son las aristas o en los lados, pues básicamente eso sería el promedio de los dos extremos. Ahora, el que se encuentra en el centro sería el promedio de los cuatro valores, para irlo calculando. Su representación matricial sería la que tenemos en la continuación. Aquí está la representación matricial, la que nos va a ser muy importante. Con ella vamos a definir lo que sería la transformada de Fourier, y la idea es mejorarlo. Cómo genero un sistema, una familia de soluciones, y saber de que esa familia de soluciones funciona correctamente. O que me garantice que no, por lo menos que no sea vacía esa familia. Entonces, el análisis de dos dimensiones es lo siguiente. Los matrices que tenemos es lo siguiente. La transformada de Fourier sería la celda K y la celda K más 1, que se mueve hacia la derecha, porque solo considera dos celdas. Y la restricción sería esta transformación. Lo que sería la matriz de amplificación se traduce en esta forma. Y la matriz MS es la del suavizado, que normalmente se consideran pasos iguales. Lo que es mu1 y mu2 son iguales para que se mantenga la simetría. Esto es lo que sería el análisis, la transformada de Fourier para la matriz de amplificación de multiniveles con la prolongación natural. Tenemos un espectro, se le hace el cálculo, tenemos los autovalores que se tienen con ellos, y se observa lo siguiente. La primera columna es lo que se le conoce el suavizado de Jacobi, la segunda es el suavizado de Gauss-Seidel, y el otro es el Gauss-Seidel simétrico, en el cual el de Jacobi tenemos un pequeño problema, que cuando tenemos un coeficiente de estabilidad algo alto, como 10 sobre H, el método no converge, porque para que converge el método, el espectro tiene que ser, la parte real debe ser menor que 1. Y con Jacobi se tienen valores que superan eso, entonces no converge. Eso es lo que se había visto, que en forma teórica, pero no en forma viendo el espectro. Entonces la idea es crear un método que sea más robusto. Gauss-Seidel y el simétrico funcionan bien. Entonces el operador que se define es la siguiente. Sería básicamente, tengo la celda gruesa, que esté en T gruesa, TH mayúscula, y quiero pasar a TH minúscula. Cada celda se divide en dos.
Entonces sería igual, tengo una función, la paso al grande que se separa en dos funciones. Ahora la cuestión es que en los extremos ya tengo que, voy a utilizar lo que son las soluciones de las celdas vecinas en las gruesas. O sea, ya va a compartir información entre de la que está a la derecha de la gruesa y a la izquierda de la gruesa. Y los puntos que comparten, que es, digamos que hay como algo en común, se calcula un promedio. Y en los que hay una información de 3 puntos, por ejemplo, estos 3 puntos se comparten información, sería un promedio de 3. ¿Esto qué me garantiza? Pues digamos que si son funciones continuas, voy a estar forzando que el operador de prolongación sea continuo, mantenga la continuidad. La otra también es que si tengo un flujo que debe de conservar ciertos flujos, también se conserve. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, hacer básicamente una combinación convexa de las soluciones en las celdas gruesas. Esa solución de combinación convexa la expresamos aquí y después sería la prolongación natural compuesta con la prolongación, con la combinación convexa. Nuestra representación matricial sería el siguiente, en cual cabe destacar de que si beta, o sea, beta 1 y beta 2 son igual a 0, se da la prolongación natural. O sea que ya con esto sabemos que no es vacío, tenemos un elemento y tenemos un sistema. ¿Por qué función convexa? Podría haber sido cualquier valor beta 1, beta 2, inclusive con beta 3, 3 valores. La idea es tener lo que es conservar, tener valores positivos para que el núcleo de la prolongación se conserve, porque es siempre para que el núcleo de la prolongación se conserve, debe ser la suma de las filas igual a 1. Por ejemplo, si sumo las filas, tiene que darme 1. Eso me va a conservar. Tal vez lo único que estamos perdiendo es que los pesos ya no necesariamente son positivos, pero se conserva que la suma sea igual a 1. Y en 2 dimensiones es un poco más complicado. Tengo mi celda central y voy a extender su soporte hacia las direcciones X y Y. De tal forma de que ahora la aproximación sería una combinación convexa de las celdas que están por arriba y por abajo y derecha e izquierda. Y se mantiene el prolongación natural compuesto con la combinación convexa de soluciones. Hay mayor cantidad de datos. Aplicando lo que sería la transformada de Fourier a esta representación matricial, tenemos lo siguiente. Ya cambia la representación, ya está dado en términos de beta, y la pregunta es, ¿cómo elijo beta 1 o beta 2? Porque la solución ya tengo varios valores y lo estoy restringiendo a que beta 1 y beta 2 estén entre el rango 0 y 1 y que sea una combinación convexa. Entonces, esa familia que genero debe poderse, debe darme un valor de que mejore la convergencia. Puede elegirse beta de otra forma, pero sería más complicado todavía con métodos de optimización. Lo que tenemos es lo siguiente, vamos a elegir el mínimo de variando beta 1 y beta 2. Después podríamos utilizar otras técnicas para saberla si tenemos un mínimo local, pero el tipo de soluciones no es una solución con un simple mínimo. Pueden haber varios mínimos. Por ejemplo, ahí se muestran las curvas de nivel al variar beta 1 o beta 2 con una combinación convexa, por eso está acotado por la línea, una diagonal. Observen de que dependiendo de lo que es el flujo numérico, se tienen diferentes comportamientos. Ahí están por los flujos, estamos considerando la celda de la izquierda, la celda de la derecha y el promedio. Y cada uno va a dar valores distintos. Digamos, para la izquierda tenemos que se encuentra un valor menor para cuando agarro beta 1 igual a 1 y beta 0 beta 2 igual a 0. Y para la otra dirección, pues también lo mismo. Puedo cambiar la dirección con beta 1 y beta 2 igual a 1 a 0 y el otro a 1. Eso me sugiere que se comporta casi de forma similar que el flujo numérico. Si yo elijo la celda de la derecha, entonces en forma natural, también la aproximación el operador de prolongación debe considerar el de la derecha. Igual si tengo un promedio, pues debo considerar un promedio o cualquier lado. Eso es lo que me dice. Y tenemos lo que sería la fila de arriba, sería lo que es la aproximación utilizando la proyección de Galerkin y de abajo la discretización directa.
En la programación de Galerkin se ve como que hay mejores factores de convergencia. Eso me ayuda porque cuando tengo un sistema bien pequeño, o sea, el sistema auxiliar, la malla gruesa más pequeña, se puede resolver de forma directa y puedo hacer el producto. Eso es un buen avance. Factor de convergencia, digamos, eligiendo valores de beta 1 y beta 2 óptimos, utilizando lo que se llama método de optimización, ya sea en MATLAB u otra herramienta, se logra mejorar. Factores como que mejora punto algo, punto 2, 3, 4 centésimas de factor de convergencia, en el cual eso se puede traducir como 10, 15 iteraciones más. Si el método original lo hacía en 40 iteraciones, este me lo va a estar realizando en 27, 28 iteraciones. Y no me estoy haciendo un cómputo más complicado, simplemente, básicamente, transformándolo en sistemas con la misma cantidad de grados como la programación natural tendría. Aquí está la comparación. La programación natural es la que tengo como M0 y M beta sería la que estoy definiendo o proponiendo. Igual sería para factor de convergencia para la izquierda, pero en este ahí cabe destacar que cuando se utiliza la proyección de Galerkin, tiene a converger en 2, 3 iteraciones. Por eso está 10 a la menos 4, valores bien pequeños. El otro está a la menos 1, pero son valores bien pequeños. Y converge casi en 3 iteraciones. Normalmente tardaría 20 iteraciones, pues 3 iteraciones logro un gran avance en cuanto al tiempo de aproximación, porque por lo general estos problemas son basados en el tiempo que va a hacer resolver el sistema varias veces por cada paso de tiempo. Tengo otro que ya sería el semi-algebraico. El semi-algebraico es básicamente 2 niveles, nada más. ¿Y en qué consiste? Tengo el sistema, la prolongación, tengo una ecuación lineal. Lo que hago es básicamente que en el punto central, a la hora de separar, no saco un promedio, solo básicamente lo copio el valor en el punto central. Lo copio el valor y se manda el valor. O también otra forma sería, tengo el espacio grande, todos los puntos separados, y lo que hago es colapsarlos. Tengo valores, celdas discontinuas en toda la expresión, todo el espacio es discontinuo, y una celda se combina con otra porque son discontinuos, pero lo que hace esta técnica es básicamente colapsarlo, o sea, lo convierte a continuo. Los vértices que pueden haber, digamos, un vértice en un rectángulo, tengo cuatro vértices aquí separados, no tienen que ser iguales ni nada por decirlo, lo que hace es colapsarlos, se saca con un promedio y eso se convierte en continuo. El operador de prolongación de restricción sería este. Y en 2 dimensiones sería este mismo, un poquito la misma idea. Y cuando se saca la transformada de Fourier, se observa algo, de que los autovalores tienden a ser más bajos que el geométrico. Pero la restricción es que solo hay 2 niveles. Bueno, este sería básicamente lo que se hace para aproximarlo. Ahora, digamos, en 2 dimensiones, que es lo que más interesa, es que debo cambiar mis funciones base. Mi stencil ya no son una a la izquierda, otra a la derecha, o 2 a la izquierda, 2 a la derecha. Entonces, ahora mi stencil tiene más datos. Digamos, si considero el flujo direccional en la dirección 1, 1, tengo en mallas cartesianas 5 elementos, lo que sería la celda central, la que está arriba, abajo, derecha, izquierda. Y lo que si tengo el stencil completo, este sería, por decirlo así, la celda central, los vecinos y los vecinos de los vecinos. O sea, todos los que están aquí, más los vecinos de estos mismos. Serían en total 3 elementos, si no me equivoco, en elementos. Ahí están enumerados los que serían. Entonces, el análisis, la transformada de Fourier, pues va a ser, si se mueve hacia la derecha, sería más IZX. Bueno, E a la IZX. Si es 2 veces a la derecha, pues 2IZX. Si es a la izquierda, menos I. Y si es hacia arriba, pues sería, para hacia arriba sería IZY, el ángulo que respecto a Y. 2 ángulos. Y el análisis sería suavizado, factor de convergencia, el suavizado sería en el mismo rango, solo que ahora en producto cartesiano, y el factor de convergencia sería en frecuencias bajas. Y ya básicamente sería una sumatoria de los bloques por las funciones base que se tienen en la transformada de Fourier. Esta básicamente sería la transformada de Fourier para la proyección natural.
Y el que yo estoy proponiendo básicamente con ya aquí tendría que estar combinado con el término beta y la restricción, varios términos, y sería optimizarlo. Para optimizarlo tendríamos lo siguiente, varios constantes, como se consideraron para hacerlo más simple, valores convexos. Entonces, un valor convexo se optimiza y tenemos ciertos valores. Pero cabe destacar que cuando la estabilidad es baja y se utiliza un direccional, un flujo direccional, el término de estabilización, digo, el término que se utiliza para esta prolongación, tiende a comportarse de forma similar para, igual que el flujo numérico. Y eso hace que su convergencia mejore. Por ejemplo, aquí tenemos los valores de convergencia, mejora considerablemente cuando se utiliza la proyección de Galerkin, y cuando tenemos el otro caso, no tanto, pero depende. Ok, este factor de convergencia con la transformada de Fourier es un aproximado. En valores prácticos nos va a ser como una cuota superior. Entonces, experimentos numéricos, mido la razón de convergencia en forma numérica, ya aquí ya no es dominio infinito, es acotado, condiciones de Dirichlet cero, y ver qué también se comporta. Cuando se considera un solo material homogéneo, en lo que es la proyección de Galerkin tiende a ser ligeramente mejor, y el otro ligeramente mejor, un poquito con unas cuantas iteraciones menos. Bueno, aquí está con la razón de convergencia. Y cuando se tienen métodos anisotrópicos, la convergencia ahí sí se debe utilizar mejor lo que es la proyección de Galerkin para que mejore. En el otro no se alcanza a ver porque solo sería una o dos iteraciones. Y lo que tendríamos aquí sería básicamente el orden, cantidad de la cantidad de iteraciones del método Galerkin, gradiente conjugado, utilizando una matriz, la matriz del precondicionador de multiniveles, para ver qué tan rápido converge. Los mejores métodos siempre han sido de lo que es el semilineal, pero solo los dos niveles, entonces esa es la limitante. La otra sería básicamente lo que proponemos, lo que estoy proponiendo, y con la proyección de Galerkin. Converge en orden en dos, tres iteraciones, cuando normalmente en proyección natural converge como en 20 iteraciones, o puede continuar, pero no es tan apropiado. Y en el otro lo mismo. Ese sería básicamente. Entonces, la idea, ¿cuál fue? Tengo la ecuación diferencial, no le aplico la transformada de Fourier directamente, sino al sistema generado. El sistema generado, quiero crear un precondicionador para el sistema lineal del local discontinuo, que ya es una forma de linearizarlo, y que me dé un método robusto que dependa tanto del flujo, la estabilidad y el flujo numérico. Y que también eso sería una ventaja porque cuando tenga varios materiales, digamos, si tengo un obstáculo, el flujo no sigue por el obstáculo, sino lo que va a hacer es pasar por el obstáculo. Entonces, el precondicionador también lo considera, o sea que si no está forzando la solución, la aproximación por ese punto, sino lo está evitando. Y mis conclusiones serían lo siguiente. Básicamente lo que hicimos con la energía Fourier es generamos una familia, buscamos el mínimo de ellos y probamos que nos proporciona un método más robusto. Y dependiendo de si utiliza la proyección de Galerkin o la aproximación, el operador laplaciano, la discretización directa puede comportarse mejor. Aunque la ventaja por lo general siempre es la discretización directa por el tamaño del sistema, a menos que tengan varios niveles. Y después tenemos lo que sería el análisis del sistema semialgebraico, que se comportaba correctamente. Y también vimos que lo que se sugería que no funcionaba correctamente con la progresión natural, no funciona para lo que es Jacobi si tiene estabilidad alta. Básicamente esto es lo que consta mi forma de diseño de lo que es el técnico multiniveles. Y aquí les presento unas cuantas referencias del trabajo realizado. Bueno.
pregunta, question. Preguntas. Bueno, si tienen preguntas, con gusto les contesto. No hay ninguna pregunta. Yo no he visto a nadie levantando la mano. No, no. Bueno, entonces agradecemos nuevamente al profesor Alvin. Gracias a ustedes por la oportunidad. No, Gracias, Alvin. Gracias a usted. Bueno, entonces el personal, seguimos por la jornada de la tarde a las 2 horas, hora colombiana, con 4 ponencias más. Entonces nos Perfecto. encontramos, y por el mismo link, estamos trabajando un solo link por el Ok, mismo link. Ok, entonces nos encontramos por la tarde. Muchas gracias. nos vemos. Bueno.